Lo primero que habría que decirles es que de dónde procede la expresión talasocracia. Cuenta la leyenda que en la Atlántida había un hombre llamado Tálaso, cuya mujer le fue infiel, le engañó. Entonces, en lugar de decir nada, cuando este hombre se enteró, con disimulo le invitó a comer junto a un acantilado con la intención de que cuando estuviese descuidada empujarla y arrojarla al mar y matarla, vengándose así de la infidelidad. Pero que cuando estaban ya decidido y justo al lado del acantilado, apareció un hombre viejo, un anciano, provisto de una capucha negra, que gritó fuertemente. Y en ese momento Tálaso se asustó y cayó al mar. Y de ahí fue cuando se empezó a darse al mar ese nombre de Tálaso. También tenemos que hablar de que en Grecia, y a partir, quién sabe si de esta leyenda que nos sitúa en la Atlántida, se empezó a hablar del mar como Talasa, la reina del mar. Lo cierto es que hoy día todos vemos por las calles la publicidad de la talasoterapia con relación a las propiedades benéficas que el agua del mar pueda tener en nosotros. Con lo cual, ese prefijo talaso, la talasocracia, talasa, tala, ese, pues tiene una presencia constante incluso en nuestra vida cotidiana. El origen de la expresión talasocracia, ya he dicho, viene de las raíces griegas talasa y kratos, poder del mar. En inglés hoy día la anglosfera lo denomina el sea power, el poder marítimo. Bueno, es un concepto geopolítico y geoestratégico que señala a los estados cuyos dominios son principalmente marítimos y cuya fuerza depende del control del mar. Surgen a partir de países que por su naturaleza geográfica tienen necesariamente vocación marítima. Las islas, las penínsulas, las grandes territorios continentales que tienen muchísimos kilómetros de costa y son siempre civilizaciones que han tenido incluso una ausencia de continuidad territorial. Eso es lo que ocurría, por ejemplo, con los fenicios y antes que ellos con la civilización minoica que estaba situada en las islas del mar Egeo, que pues tienen ahí un mapa, o en el caso de los fenicios, que eran una serie de ciudades costeras que poblaban buena parte de la costa mediterránea, ubicadas en la costa mediterránea, que estaban unidas por rutas marítimas comunicadas a través de flotas comerciales. Era un momento en el que todavía los barcos tenían ese doble uso de mercantil, de pasajeros y en ocasiones también podían llevar soldados y tener un uso militar, aunque no estaban específicamente dirigidos a ese uso militar, ¿no? Entonces, siempre que hacemos alusión a la talasocracia, automáticamente tenemos el arquetipo de lo talasocrático, de la talasocracia, que es el imperio marítimo de Atenas, que como hemos visto en el directo que hacíamos referencia a la trampa de Tucídides, se enfrentó al poder telurocrático, al poder de la telurocracia, que era Esparta, el poder continental. Bueno, la importancia del control del mar se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, una potencia eminentemente telurocrática, una potencia terrestre, se vio forzada a enfrentarse en el mar a una potencia talasocrática y casi como excepción la venció, que fue el caso de Roma, que es la primera vez que se construyen flotas navales específicamente con buques específicamente diseñados y construidos para un uso militar. En este caso, Roma consiguió agotar a Cartago, pero eso, a pesar de que puntualmente en la larguísima historia de Roma se produjo así, no es ni constituye un cambio, una mutación en la naturaleza del imperio de Roma y de la República Romana. Roma es esencialmente una potencia telurocrática terrestre que puntualmente convirtió parte de su fuerza en fuerza naval y que con el tiempo el mar Mediterráneo
tal y como lo expresa el Mare Nostrum, esa expresión latina, lo que hizo fue convertir el Mediterráneo en un lago interior del imperio. En la Edad Media aparecen las repúblicas independientes, las ciudades-estado de Venecia, de Ragusa, que se constituyen en verdaderas potencias navales que alcanzan incluso, por ejemplo, en el caso de Venecia, aliada con España, o incluso Génova también, a enfrentarse al imperio turco, el Lepanto, y vencerles. Con lo cual vemos que la potencia talasocrática no solamente ha sido propia de islas, sino en ocasiones incluso de ciudades-estado. Otro ejemplo, aunque no es un Estado y por lo tanto no es una potencia política desde el punto de vista del derecho público, han sido en el mar Báltico la Liga Hanseática, la Hansa. La Hansa era una federación de ciudades y de comerciantes, por cierto, con un gran desarrollo del contrato de seguro en la zona, que presentaba las características propias de una talasocracia porque sí desarrolló un gran poder, incluso militar, dentro del ámbito del mar Báltico y del mar del Norte. Y luego, tanto en Asia como en América, podemos encontrar pues, con potencias talasocráticas en algunas zonas del Caribe y del Perú, o en Asia, el caso de Asia con China. China siempre ha sido una potencia de naturaleza mixta, pero lo vemos después. En la Edad Moderna, el imperio, en la Edad Moderna, el imperio portugués, que comenzó como un pequeño emporio comercial, tratando de hacer una navegación de cabotaje recorriendo la costa africana para alcanzar Asia, pues terminó siendo, cuando se unificaron las coronas de Castilla y de Portugal, el mayor imperio que se ha visto nunca, incluso superior al británico, que podemos decir que es con el que en términos históricos se rivaliza, ¿no? Y en este caso también hubo otro imperio que también fue una potencia talasocrática, y esta también con muchas peculiaridades, que fue el imperio neerlandés, Holanda. Holanda, que como todos hemos dicho otros días, la Compañía de las Indias holandesa fue fundada por los propietarios de los capitales que se habían ido de España con la expulsión de los judíos y se habían asentado en Amberes y más tarde en Londres, impulsando también la Compañía de las Indias británica. Por lo tanto, siempre en el origen de ambas potencias talasocráticas comerciales aparece siempre un capital con el mismo origen, el que yo les decía el otro día de Siglock o de Fagin, ¿no? Y en este caso aparece con posterioridad otra nueva potencia talasocrática que ha sido ya en la edad contemporánea el Imperio Británico. Esa Pax Británica, que a modo de Pax Romana, que se ha denominado así, que constituyó el caldo de cultivo en el que la acumulación de capitales, poquito después, tras la emigración, la segunda emigración, la primera se produjo en tiempos de Cromwell durante la República y la Revolución Inglesa, y la segunda durante el periodo napoleónico, en el que muchos financieros de Amberes vuelven a emigrar a Londres, y esa acumulación de capitales permite, junto con el desarrollo de las líneas comerciales de la potencia talasocrática británica, el establecer esa acumulación que permite el primer desarrollo del capitalismo manchesteriano. Bien, esos judíos o esas se fueron de Amberes a Londres, lo hicieron incluso con el apoyo de los bancos holandeses, que tenían un poder dentro de ellos también muy importante. Luego, aunque la historiografía británica no ha tenido ningún problema, el mundo anglosajón lo sigue haciendo además, siempre en ignorar el poder del Imperio Español, en ignorar la potencia portuguesa, la potencia iberoamericana, que es el nombre correcto, hispanoamericana, pues siempre tratan de destacar por encima de lo que la monarquía hispánica, que formaban los dos hemisferios, los españoles de ambos hemisferios, siempre se nos trata de hacer de menos,
desde el punto de vista historiográfico para ponernos en un plano de subordinación y de inferioridad respecto del Imperio Británico, pero no tienen ningún fundamento. Y voy a comentar solamente un detalle. En todo el periodo de tiempo que estuvo viajando los convoyes que venían de América a España y viceversa, en esos 400 años los ingleses no fueron capaces de capturar ninguno. Y eso es un ejemplo de lo que, del inmenso potencial también talasocrático que tuvo el imperio hispanoamericano, la monarquía hispánica. Bueno, luego podemos hablar de otros imperios talasocráticos, como pueden ser ya en las guerras coloniales de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que son el imperio francés, el imperio belga y el dominio del Pacífico, que fue disputado primero entre Japón y Rusia primero, hacia 1905, y más tarde entre Japón y Estados Unidos al término y durante la Segunda Guerra Mundial, con el resultado que ya conocemos de haber convertido Japón en un estado satélite de los norteamericanos.